Radio Prismático presenta. Bienvenidos a un nuevo capítulo en Radio Prismático. Hoy les traemos una obra fascinante, El poder de la voluntad de Paul Jagot. Este libro, una completa reflexión sobre el poder de nuestra propia determinación, nos invita a descubrir cómo entrenar nuestra voluntad, enfrentando desafíos internos y externos para alcanzar nuestras metas más grandes. Es un honor presentarles la obra completa, en su formato íntegro, algo raro hoy en día, ya que muchos textos se presentan mutilados o condensados. En este capítulo, exploraremos cómo el determinismo y el libre albedrío se entrelazan, cómo podemos entrenar nuestra voluntad y la importancia de la fuerza nerviosa y emocional para alcanzar el control total de nuestros impulsos. Como siempre, les pedimos que, si este contenido resuena con ustedes, nos apoyen dándole like, activando la campanita de notificaciones y compartiendo con amigos. Esto nos ayuda a seguir creciendo y a traerles más contenidos como este. Acompáñenos en esta fascinante exploración del poder interno que todos poseemos, y vamos a descubrir juntos el verdadero poder de nuestra voluntad. El poder de la voluntad de Paul Jagot. La presente es la obra completa, basada en el texto original, a diferencia de otras publicaciones que se presentan mutiladas o condensadas. Prólogo. Palabra mágica que también conocemos como albedrío, resolución, intención, ánimo, deseo, anhelo, afán, disposición, ansias, ganas, volición, perseverancia, firmeza, energía, tenacidad. Una antología de virtudes que encierra aquel portento espiritual del hombre y que comúnmente llamamos voluntad. Porque es el motor que mueve al ser humano, y, por ende, al mundo. Fuerza espiritual o poder desde la voluntad que analiza, Paul Jagot en este apasionante tratado que editora y distribuidora Santa Bárbara presenta a sus lectores, continuando con la colección de proyección social que tanto importa en la realización del hombre. Para entender a este imperio de la voluntad que trata Jagot, rescatemos solo unas palabras de la Madre Teresa de Calcuta en su mensaje para vivir: sigue, aunque todos esperen que abandones. No dejes que se oxide el hierro que hay en ti, haz que en vez de lástima, te tengan respeto. Cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa el bastón, pero nunca te detengas, que cada uno haga uso de su grandiosa voluntad. Capítulo 1. Cómo prepararse para entrenar la voluntad. 1. Determinismo y libre albedrío. 2. Cómo crear en sí mismo una propensión hacia el esfuerzo. 3. La ayuda aportada por las principales aspiraciones. 4. La fuerza nerviosa. 5. Idea general de su subordinación del automatismo a la conciencia. 6. Contralor de los impulsos emocionales. 7. Contralor de los impulsos sensoriales. 8. Posibilidad inmediata de los esfuerzos precedentes. 9. Cómo sacar mayor provecho de este capítulo. 1. Determinismo y libre albedrío. El carácter de cada individuo ya está formado en la edad en que es capaz de tener conciencia de ello. Del mismo modo como, en cuanto a la parte física se refiere, nuestra constitución orgánica es la resultante de la herencia, todo lo que constituye nuestro ser moral, tendencias, facultades, aptitudes, etc., existe con anterioridad a la noción del yo, la acción recíproca de las funciones sobre el intelecto y de éste sobre las funciones, parece, pues, predisponernos a sentir, pensar y actuar necesariamente de una manera determinada. He aquí dos aforismos, sumamente conocidos: no es posible cambiar de naturaleza, dice el uno, y, combatamos nuestro modo de ser, y éste reaparecerá enseguida, argumenta el otro. Aforismos ambos que expresan claramente la opinión, sumamente compartida, precisamente porque juzga inútil todo esfuerzo, de las escuelas filosóficas que afirman que el hombre no puede transformar radicalmente su personalidad. Según esta teoría, la voluntad siempre se manifestaría, en un instante dado, como efecto del impulso dado por el momento o las circunstancias. Si es cierto que nuestros impulsos, nuestras impresiones y nuestros juicios, primitivos, son el resultado de nuestros condicionamientos psicofisiológicos, no es menos evidente que una buena educación de la voluntad, adquirida fuera de nosotros mismos y reflejada por nuestra conciencia, puede crear la idea, y enseguida la decisión, de reaccionar contra ese automatismo. Aquel que aprecia la oportunidad de semejante reacción experimenta, asimismo, el impulso de su determinismo, mientras que no
haya aprendido a dominarla, ello se traduce en su entendimiento por la noción de la servidumbre, entonces se expresará diciendo, fue más fuerte que mi voluntad, o bien, no pude impedirlo. El objetivo primordial de este libro es mostrar cómo debe entrenarse una persona para obrar, a pesar de los impulsos del automatismo, en el sentido que las deliberaciones del juicio indiquen como preferible. 2. Cómo crear en sí mismo una propensión hacia el ejercicio. Todo lo que entra por el espíritu sale por los músculos, decían los antiguos. Los psicólogos modernos admiten igualmente la tendencia de toda idea a transformarse en acto. De acuerdo con esa ley, al considerar con la mayor atención posible los diversos motivos por los cuales es útil desarrollar la voluntad, el individuo se sentirá alentado para iniciar prácticamente dicho desarrollo. Aquellos para quienes la mediación razonada de las cosas es conocida, no experimentarán ninguna dificultad para entregarse a la contemplación mental de sus razonamientos ni en practicar la educación psíquica, si, por el contrario, la capacidad para concentrarse no está suficientemente preparada. Se logrará sostenerla eficazmente trazando un cuadro escrito de las modificaciones que se deseen aportar a su personalidad y de las ventajas implicadas por dichas modificaciones. Creemos ser útiles a más de un lector, dando a continuación algunos ejemplos sobre este particular. Quiero adquirir una calma continua, una seguridad imperturbable y una confianza justificada en mí mismo. Quiero dominar la ansiedad, el temor, la nerviosidad y las otras emociones paralizantes. Quiero conservar una perfecta lucidez de espíritu en todas las circunstancias, ser siempre dueño de mí mismo, suceda lo que suceda, y sentirme perfectamente a mis anchas ante cualquier persona. Quiero que mi memoria sea exacta y rápida, viva y correcta mi voluntad, e indefectible mi asimilación. Quiero cultivar mis aptitudes en grado supremo y adquirir, en el dominio que les corresponda, una competencia y habilidad superiores. Quiero hacer lo que me convenga, en el momento previsto para ello y a pesar de todas las solicitaciones o incidentes susceptibles de apartarme. Quiero dominar mis impulsos físicos y emocionales y negarme a dar rienda suelta a aquellos que sean contrarios a mi equilibrio vital y a mis principios. Quiero examinar juiciosamente, antes de admitirlas, todas las ideas que me vengan espontáneamente, que me sean comunicadas o bien que me lleguen a mi conocimiento por la lectura. Quiero manifestar la serena tenacidad, la energía cortés y la seguridad tranquila que dominan a los hombres y a las circunstancias. La finalidad especial de cada uno le inspirará distintas fórmulas. Por ejemplo, un enfermo, deseoso, ante todo, de recobrar la salud, podrá agregar a lo que precede: quiero entrenar mi voluntad hasta que tenga el poder suficiente para modificar mi estado. Después de haber leído completamente y repetidas veces el cuadro así trazado, será preciso considerar por separado cada párrafo de lo escrito e imaginarse concretamente el significado. Así, la primera afirmación que hemos dado como modelo debe ser seguida por la representación imaginativa de lo que se experimentaría al saberse uno en posesión de una calma inalterable, así como de las posibilidades que implicaría semejante equilibrio nervioso. Diversos autores recomiendan transcribir, con letra firme y atrevida, cada una de las frases sobre las que se propone meditar sobre un rectángulo de papel y mantener la mirada fija sobre cada fórmula durante algunos minutos. Este procedimiento es de suma conveniencia, sobre todo para las personas agitadas cuya atención se dispersa menos fácilmente si se les presta un punto de apoyo material. Los indiferentes, los inertes, hallarán para activar su cerebro una ayuda mecánica paseando un tanto rápidamente mientras repiten las afirmaciones precedentes. A la inversa de la inmovilidad física, que tiende a calmar la excitación cerebral, el movimiento estimula el pensamiento. Muchos hombres de negocios aplican inconscientemente esta ley cuando, bajo el efecto de cualquier grave preocupación, cuya solución buscan afanosamente, se pasean de abajo por su despacho. 3. La ayuda aportada por las aspiraciones principales. Para practicar lo que antecede al parecer, es preciso ser capaz de realizar un pequeño esfuerzo. El carácter más débil hallará la energía suficiente para ello, si recurre a su juicio. En efecto, resultaría verdaderamente inconcebible que hubiese un solo hombre que en el curso de una jornada no experimentase diversos movimientos interiores nacidos de sus principales aspiraciones. Estos movimientos se traducen por estados de conciencia diversos: el deseo de adquirir tal o cual facultad, o de eliminar cualquier defecto, un deseo de mayor bienestar material, de un objeto, de una satisfacción cualquiera, deseo de consideración de influencia personal, etc. La costumbre de asociar a las aspiraciones cuando acuden al espíritu. La noción del desarrollo de la voluntad,
que permitirá realizarlas, crea una disposición hacia el esfuerzo, aun cuando solo sea momentáneamente. Aprovechar este momento para ampliar el impulso activo por medio de la meditación anteriormente descrita, es dar el primer paso y franquearse el acceso a la vía energética. La perspectiva de poder llegar a ser una personalidad vigorosa, física y moralmente robusta, de poder mejorar su situación, de poder aprender a asimilarse un arte o ciencia cualquiera, de poder regirse uno mismo de conformidad con aquellos principios que se consideran provechosos, y, en un orden más general, poder lograr el objetivo perseguido en la vida, constituye una serie de ideas-fuerzas que pueden encauzar en provecho de la voluntad por medio de la asociación de pensamientos que hemos indicado anteriormente. A la laxitud, a la indecisión, a la inercia, debemos oponer, pues, nuestro egoísmo superior. Repitámonos constantemente que no consentiremos que nuestras tendencias inferiores pongan trabas a la realización de nuestros más caros deseos. Consideremos que una voluntad resuelta significa directa o indirectamente una ventaja sobre los demás. Tengamos presente que nuestro poder volitivo regula la eficacia de nuestra reacción contra todo lo que las circunstancias tienden a imponernos de más desagradable o dolorosos, como también la de nuestra acción sobre cuantas cosas deseamos. 4. La fuerza nerviosa. Un motivo suficientemente imperioso hace accionar la voluntad, pero ésta decae rápidamente si falta la energía indispensable para producir la actividad psíquica, o sea, la fuerza nerviosa. Muchas enfermedades de la voluntad proceden de una producción de fuerza nerviosa demasiado reducida. No es menos cierto que todos los asténicos derrochan inútilmente una cierta cantidad de esa preciosa energía, cuya retención bastaría para mejorar casi instantáneamente su estado. Al conservar en los diversos plexos la fuerza nerviosa malgastada en inútiles expansiones, se tonifica la facultad volitiva, que se encuentra entonces bastante sostenida para ejercer su acción cuando la oportunidad se presenta. Por esta razón, como primeros esfuerzos de habitación, preconizamos una serie de inhibiciones que, paralelamente a la fortificación de todo ejercicio racional, procuren suprimir importantes emisiones de fuerza nerviosa. 2 o 3 días de práctica serán suficientes para convencer al lector de la considerable eficacia de estos ejercicios, pues, consecutivamente a la aplicación de los mismos, experimentará una sensación casi inmediata de poder en sí mismo. 5. Idea general de la subordinación del automatismo a la conciencia. Cada persona puede apreciar en sí mismo la existencia de dos elementos que actúan de fuerzas incitadoras, de dos fuentes de donde se originan las decisiones. Por una parte, la conciencia dólar el juicio, la razón y la reflexión; de otra parte, el automatismo. Un ejemplo mostrará claramente el juego de estos dos centros de la personalidad. Un joven estudiante se sienta a la mañana ante su mesa dispuesto a entregarse al estudio de una cuestión abstracta de filosofía, carente hasta aquel momento de todo atractivo para él. Fuera brilla el sol, y, por la ventana, entreabierta, llegan hasta la estancia deliciosas brisas de aire fresco y el rumor de 1000 fluidos alegres del exterior. Nuestro estudiante se siente vivamente inclinado a dejar el libro indigesto y salir en busca de algunos compañeros, con los cuales se entregará a uno de esos juegos al aire libre que tanto placen a la adolescencia sana. Pero ese movimiento de automatismo, ese impulso, tropieza con la resistencia que le opone la conciencia. Los exámenes se acercan. El programa de los mismos es difícil y solo mediante una asiduidad sostenida lograría salir aprobado. Entonces se entabla el combate interior, de cuyo resultado dependerá la conducta del estudiante. La debilitación del automatismo, metódicamente conducido y esforzándose el individuo en dominar primeramente los impulsos más insignificantes y después otros más importantes, asegura poco a poco su subordinación rápida y fácil a las representaciones reflexivas. 6. Regulación de los impulsos emocionales. La satisfacción de los impulsos emocionales va siempre acompañada de un enorme desgaste de fuerza nerviosa. Por esta razón, el mejor camino para llegar a una perfecta cultura de la voluntad es precisamente el de regular y dominar dichos impulsos. Los principales son: 1. La expansividad, en todas sus formas. De una manera general es preciso guardar silencio. Si, por ejemplo, nos llega cualquier noticia y experimentamos el deseo de comunicarla a un amigo, pensemos que ello nos conducirá a malgastar cierta cantidad de energía. Conservemos esta energía, no digamos nada. No expresemos nunca nuestras impresiones, especialmente las que resulten de las conversaciones que oigamos. Cada exclamación, cada palabra, cada gesto conservado,
aumentará nuestras reservas de fuerza nerviosa. No malgastemos nuestra fuerza mental en bagatelas, ni en comentarios cotidianos, ni en apreciaciones sobre las personas que nos rodeen o sobre las acciones que presenciemos. Todo esto no significa insociabilidad, sino únicamente ahorro de actividades inútiles. Cuando tengamos necesidad de hablar, no lo hagamos de un modo mecánico o automático, midamos nuestras expresiones y sustituyamos aquellas que íbamos a pronunciar impulsivamente por otras que sean más reflexivas. No discutamos con excesiva animación, ya que ella nos llevaría a un desgaste inútil, y sobre todo, no discutamos. Escuchemos con calma cuanto se nos exponga y no emitamos nuestra opinión sino cuando sea indispensable, no permitamos que se nos obligue a hablar a pesar de nuestra voluntad. Si cualquier charlatán nos abruma con un aluvión de palabras, aparentemos interesarnos por ellas, dejando que aquel derroche su fuerza nerviosa, pero no hagamos lo propio con la nuestra. 2. La aprobatividad. El hombre se siente naturalmente inclinado a hacerse valer cuantas veces se le presenta ocasión para ello. Trata de dar a sus semejantes una elevada idea de su personalidad y de hacerles partícipes de sus opiniones o juicios, que siempre considera superiores a los de los demás. Observas, lector, a las personas a quienes escuches. Pronto descubrirás cuán estériles esfuerzos impone la vanidad a la mayor parte de las personas inclinadas al deseo de aprobación. Obsérvate tú mismo y procura reprimir cuidadosamente esta tendencia. 3. Arrebato. Si el individuo comienza por dominar cualquier ligero movimiento de impaciencia, llegará, sin duda, a poder conservar una sangre fría e imperturbable en presencia de las más graves provocaciones. La desilusión, la irritación y el enervamiento determinan ciertas expresiones fisonómicas, ciertos gestos y ciertas exclamaciones que hay que prohibirse con gran empeño. El ejercicio de la impasibilidad contribuye poderosamente al desarrollo de la voluntad. 7. Contralor de los impulsos sensoriales. Nuestros 5 sentidos hállanse incesantemente afectados por una multitud de impresiones que reaccionan de continuo sobre nuestras disposiciones mentales. Resultará verdaderamente provechoso tratar de razonar estas impresiones. Enumeremos unas cuantas, apropiadas a cada sentido. El aspecto de los seres y de las cosas altera en ocasiones profundamente nuestras disposiciones íntimas, he aquí por qué nos dejamos influir por el ambiente en que nos hallamos. No entramos de la misma manera, dice Sylvain Rodez, en una posada de pueblo, en el salón de una dama de mundo o en el despacho de médico célebre cuando los habitantes de estas 3 moradas están ausentes. Los tapices, las obras de tute, los cristales del salón, los muebles severos del consultorio médico ejercen involuntariamente en nosotros cierta impresión que repercute sobre nuestra actitud. Si la casualidad nos lleva a ser testigos de un accidente, más o menos trágico, instintivamente desviamos la cabeza. La indumentaria o pone de las personas suele modificar nuestra actitud respecto de ellas. Los periodos de la temperatura sombríos, que ponen sobre los objetos exteriores un hálito de tristeza y de desagrado, llegan en ocasiones a trastornar nuestra actividad. Pero son estas otras tantas ocasiones que se nos ofrecen de ejercitarnos en el dominio de nosotros mismos. El contacto de ciertos cuerpos o de ciertos animales inspira a nuestro sentido del tacto una repugnancia y un horror insuperable, en apariencia. Sin buscar precisamente dichos contactos, cuando la ocasión nos lo depare, procuraremos sufrirlos con la mayor frialdad posible. Los ruidos discordantes, bruscos e inesperados producen en nosotros una contracción de los músculos del rostro, provocan cierto sobresalto y hasta alguna exclamación. Reprimamos estos movimientos reflejos y tratemos de oír tranquilamente el estrépito de una fábrica o taller, la estridencia de cualquier grito al ruido de los vehículos. Cuando cualquier olor desagradable repugne a nuestro olfato, procuremos aislar el foco pestilente, especialmente si dicho olor puede suponer una posibilidad de intoxicación. Pero, en caso contrario, si el olor es inofensivo, no vacilemos en soportar sus efluvios desagradables, diciéndonos, no permito que me afecte una causa tan insignificante. Es sabido que las preferencias y repugnancias en materia alimenticia no siempre corresponden a la excelencia o nocividad de las sustancias comestibles de que se trate. También en este caso es preciso apelar a nuestro juicio y dejar que prevalezca éste en la regulación de nuestras comidas. 8. Posibilidad inmediata de efectuar los precedentes esfuerzos. Ser enérgico es una cosa, y obrar como si ya se fuese enérgico, por lo menos ocasionalmente, es otra. Por consiguiente, lector, nunca digas, para observar lo precedente es menester tener ya voluntad, para observarlo continuamente, y sin fatiga, desde luego, sí, pero,
Al principio, no aconsejamos a nadie un esfuerzo semejante, que, además, resultaría exagerado, para esforzarse en conformar la propia conducta a la que, en un caso análogo, seguiría un hombre enérgico, no es precisa dicha voluntad. Incluso en los individuos más imperfectamente dotados, se observa la posibilidad de realizar, por lo menos, tentativas de resistencia, cuando no de resistencia inmediatamente victoriosa. Por otra parte, por muy fuerte que uno se crea, no debe hacerse la ilusión de triunfar al primer día de una aplicación impecable de las precedentes reglas. El objetivo exacto del principiante debe ser el de tratar de estar sobre aviso. Si, como suele ocurrir frecuentemente durante los primeros días, al producirse el impulso, no se piensa en reprimirlo, por lo menos se procurará evitarse la inútil emoción del despecho. Sencillamente, la comprobación de la falta de atención que hemos señalado se hará seguir de una afirmación como esta: quiero estar prevenido para la próxima vez y estoy completamente resuelto a ser dueño de mi automatismo. Y, reiterando este procedimiento, la conciencia llegará a intervenir a tiempo. Es posible que cuando un mismo impulso ha sido reiteradamente contenido durante varios días, reaparezca casi siempre en un momento dado con mucha más intensidad que de costumbre. Ello constituye un escollo que es preciso combatir vigorosamente, puesto que, una vez dominado, se puede tener la certeza de poder vencer completamente y con la mayor facilidad el impulso primitivo. 9. Modo de obtener provecho de las indicaciones contenidas en este capítulo. Cuando el lector tenga la seguridad de haber comprendido perfectamente su sentido, cuando haya apreciado que el sendero del adiestramiento es llano y gradual y que está cuidadosamente combinado para que todo el mundo pueda seguirlo, señálese para el siguiente día la tarea de poner en práctica una de las prescripciones antes indicadas, aplicando a ella toda su atención y energía. Después, repita el esfuerzo inicial, acompañándolo de un segundo esfuerzo, distinto del anterior. Aplíquese el lector, sucesivamente, a dominar los impulsos anteriormente descritos, y, por último, procure, durante todo un día, vivir de acuerdo con el conjunto de indicaciones contenidas en el presente capítulo, y cuando lo haya conseguido repita en intento durante toda una semana. Entonces se sentirá capaz de poder pasar al capítulo siguiente. No se olvide al buscar en sus aspiraciones superiores, su ambición y en su afán de progreso, de superioridad y de triunfo, la energía sustentada del esfuerzo. Si el lector se ve atacado por una oleada de inercia, procure razonar fríamente sobre este fenómeno. Dígase, de modo alentador: en estos momentos me siento deprimido, pero esto no puede durar. Por otra parte, dentro de algún tiempo, cuando esté más habituado, no sufriré este decaimiento. En fin, no conceda la menor importancia a las palabras de desaliento que le puedan dirigir. Resulta inútil confiar a nadie que uno se entrega a la cultura psíquica. Esta manifestación de expansividad es justamente la primera que es preciso reprimir. Así, el lector ahorrará a aquellos que no tienen conciencia de la oportunidad de semejante cultura el trabajo de exponer sus opiniones. Y con esto, llegamos al final de este primer capítulo. Esperamos que el poder de la voluntad de Paul Jagot haya sido tan inspirador para ustedes como lo ha sido para nosotros. Recuerden que la verdadera fuerza radica en nuestra capacidad de perseverar, de seguir adelante incluso cuando todo parece en nuestra contra. Si este episodio resonó contigo, no olvides darnos like, activar la campanita y compartirlo con quienes también puedan necesitar un recordatorio del poder que todos llevamos dentro. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia el autodescubrimiento y el crecimiento personal. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta pronto, y que tu voluntad siempre te guíe hacia tus sueños. Sigue brillando y nunca dejes de avanzar. Destellos.